Han pasado ya más de 9 años desde que la sonda espacial Nuevos Horizontes emprendió su odisea. El 14 de julio de 2015, por primera vez en la historia, un objeto creado por el ser humano va a sobrevolar el planeta más lejano de nuestro sistema solar, Plutón. Más de 4.900 millones de kilómetros nos separan de la Tierra, el equivalente a recorrer 33 veces la distancia de la Tierra al Sol. En la sede central de la NASA en la Tierra aguardan impacientes la llegada de las primeras señales emitidas por la sonda, las imágenes en primicia, los primeros datos. Llevan más de 9 años esperando este momento. Nada puede salir mal. Plutón es un planeta enano helado situado en el sistema solar exterior, más allá de la órbita de Neptuno. Desde su descubrimiento en el año 1930, ha sido siempre un gran misterio para los astrónomos. En la actualidad no sabemos prácticamente nada de Plutón. ¿Qué morfología tiene? ¿Qué superficie? ¿Qué atmósfera? Se sabe que ambas no difieren mucho de las que había en la Tierra en sus orígenes y que hay agua congelada. ¿Pero podría existir alguna forma de vida en Plutón? En el año 2010, el telescopio espacial Hubble detectó unas manchas con color de melaza en su superficie que algunos científicos interpretaron como posibles zonas del terreno cubiertas de un alquitrán de compuestos orgánicos primordiales. ¿Qué son esas enigmáticas manchas en realidad? Otro de los grandes enigmas de Plutón es su satélite gigante, Caronte. No existe en todo el sistema solar un satélite tan grande con respecto al planeta en torno al que orbita. El diámetro de Caronte es prácticamente la mitad del de Plutón. ¿Cómo se formó? ¿Cómo es su superficie? ¿Tiene una atmósfera? Pero Caronte no está solo. Entre los años 2005 y 2012, el telescopio Hubble descubrió 4 satélites más: Nix, Hydra, Cerbero y Estigia. La existencia de estos satélites representa un peligro potencial para el vuelo de reconocimiento de la sonda Nuevos Horizontes, porque la misión vuela a una velocidad cerca de 100 veces superior a la de un avión de pasajeros, y si alguno de ellos se interpusiera en su trayectoria de vuelo, no tendría tiempo de maniobrar. Pero la travesía de la sonda Nuevos Horizontes no termina en Plutón, sino que continúa rumbo a una zona ignota y muy peligrosa del sistema solar, el cinturón de Kuiper. De hecho, Plutón es simplemente el primer objeto del cinturón de Kuiper que descubrimos allá en 1930. El cinturón de Kuiper está formado por decenas de miles de cuerpos rocosos helados en el borde exterior del sistema solar. Son en realidad vestigios fosilizados de la formación del sistema solar. De aquí provienen numerosos cometas. Algunos de estos cometas podrían haber traído vida a la Tierra hace millones de años. Tal vez la sonda Nuevos Horizontes nos ayude a saber más de cómo llegó la vida a la Tierra, a conocer mejor nuestros orígenes. Estamos a punto de completar un viaje que comenzó hace más de 9 años, un viaje a los confines de nuestro sistema solar, a nuestros orígenes. Un viaje que finalmente nos acercará a uno de los planetas más misteriosos y cautivadores, Plutón. Plutón. La última frontera. Esta historia comienza realmente hace mucho tiempo. Plutón, a diferencia del resto de los planetas de nuestro sistema solar, fue descubierto muy tarde. Y de hecho, su descubrimiento fue de lo más controvertido.
A finales del siglo XIX, ciertas observaciones de Neptuno llevaron a los astrónomos a conjeturar que la órbita de Urano sufría perturbaciones causadas por otro planeta aparte de Neptuno. Eran las primeras señales de la existencia de Plutón y, en efecto, eran correctas. La órbita de Plutón atraviesa la de Neptuno. Eso es lo que vieron los astrónomos del siglo XIX. En 1906, Percival Lowell comenzó un amplio proyecto de búsqueda del que posiblemente fuera el 9º planeta, al que llamó Planeta X. En 1929, el director del observatorio Lowell, Besto Melvin Slipher, encomendó la misión de localizar el planeta X a Clyde Tombaugh, un joven de 23 años que había impresionado a Slipher con una muestra de sus dibujos astronómicos y acababa de llegar al observatorio Lowell. El cometido de Tombaugh era registrar sistemáticamente el cielo nocturno en fotografías por pares y después examinar cada par y determinar si los objetos habían cambiado de posición. El 18 de febrero de 1930, tras casi un año de exploración, ocurrió algo. Tombaugh descubrió un posible objeto en movimiento en las placas fotográficas que habían tomado unas cuantas semanas antes. Una vez que el observatorio obtuvo fotografías que lo confirmaban, la noticia del descubrimiento se envió por telégrafo al observatorio de la Universidad de Harvard el 13 de marzo de 1930. El descubrimiento ocupó los titulares de los periódicos del mundo entero. El observatorio Lowell, que tenía derecho a ponerle nombre al nuevo objeto, recibió más de 1000 propuestas de todas partes del globo. Sorprendentemente, el nombre de Plutón no fue propuesto por ningún científico, sino por una niña de Oxford de 11 años llamada Benicia Burney. Ella propuso Plutón en honor del dios del inframundo. La propuesta entusiasmó al instante a todos los miembros del observatorio Lowell y a partir del 1 de mayo de 1930 aquel 9º planeta se llamó Plutón. En la actualidad, Plutón sigue siendo un gran misterio para los astrónomos. Son muy escasos los datos que sabemos con seguridad sobre este remoto planeta diminuto. Tenemos una concepción artística de cómo puede ser Plutón. Debo decirles que está muy lejos, es muy difícil estudiarlo a causa de su lejanía e indefinición. Aun con toda la tecnología moderna de que disponemos, todo lo que sabemos actualmente sobre el sistema de Plutón probablemente quepa en un folio. No sabemos demasiado sobre Plutón. La imagen que les voy a mostrar está realizada con el mejor telescopio que tenemos, el telescopio espacial Hubble. Es Plutón visto desde la órbita de la Tierra. Ahora mismo no sabemos nada, pero dentro de un año redactaremos los libros de texto. Este objeto lo conocemos bien. Es la Tierra, con la misma resolución que las imágenes de Plutón. ¿Qué se puede decir de la Tierra con esta resolución? Casi nada. Veamos ahora cómo es la Tierra en realidad. ¿Cómo se puede saber cómo es este planeta en realidad con la resolución tan limitada que teníamos desde aquí? Por eso hemos lanzado la sonda Nuevos Horizontes. Sabemos que Plutón es un planeta enano, con un radio de 1200 kilómetros, es decir, algo menor que nuestra Luna. En 1978 se descubrió que Plutón no estaba solo. Había un satélite gigante, llamado Caronte, que orbitaba a su alrededor. Caronte, con un radio de 600 kilómetros, es un caso único en nuestro sistema solar. La mitad que el de Plutón. Comparativamente, los diámetros de Plutón y Caronte juntos no abarcan Estados Unidos. Pero Caronte no es su único satélite. En 2005, el telescopio espacial Hubble descubrió otros 2 satélites más pequeños, Hydra y Nix. Seis años después, en 2011 y 2012, se localizaron 2 nuevos satélites, Cerbero y Estigia. Los 4 nuevos satélites eran mucho más pequeños que Caronte y por esa razón se tardó tanto en descubrirlos. De hecho, es posible que haya más. Plutón tarda en recorrer toda su órbita alrededor del Sol 248 años terrestres, es decir, que un año de Plutón dura todo ese tiempo.
Sus características orbitales difieren considerablemente de las de los planetas, que realizan órbitas prácticamente circulares alrededor del Sol cerca de un plano de referencia horizontal. En cambio, la órbita de Plutón está muy inclinada y es en gran medida elíptica. Pero la órbita de Plutón es única también por otra razón. Plutón y su satélite principal, Caronte, orbitan en torno a un baricentro, un punto situado fuera de ambos objetos. Es el único caso que se conoce en todo el sistema solar. Hay otro hecho por el que la órbita de Plutón es excepcional y aparentemente peligrosa. Y es que entre 1979 y 1999, Plutón se acercó más al Sol que Neptuno. La órbita de Plutón parece atravesar la de Neptuno si se observa justo desde arriba, pero al examinar ambas órbitas podemos observar que no hay intersección entre ellas. Plutón es además el preludio de los misterios que nos aguardan en la frontera planetaria. En 1930 ofreció un anticipo de los objetos rocosos helados en lo que se llamaría el cinturón de Kuiper, una zona del sistema solar recién descubierta. Esto es algo nuevo, ni siquiera nos constaba que existía hasta la década de 1990, y sin embargo es la mayor estructura arquitectónica de nuestro sistema planetario. Más allá de las órbitas de los planetas gigantes, se extiende una región inmensa que abarca miles de millones de kilómetros, poblada por billones de cometas y quién sabe cuántos planetas pequeños como Plutón. El hallazgo fue una auténtica revolución en la ciencia planetaria. Comprendimos que lo que siempre habíamos llamado sistema solar exterior, la parte donde se encuentran los planetas gigantes, en realidad era su zona intermedia. Es el cinturón de Kuiper o la tercera zona, el auténtico sistema solar exterior. Y en su interior una clase nueva de planetas, los enanos. Desconocíamos que estaban ahí. Pensábamos que Plutón era un caso anómalo, y ahora lo vemos en contexto. Son un montón. De hecho, hay más planetas enanos que la suma de todos los planetas gigantes y terrestres. El cinturón de Kuiper alberga decenas de miles de cuerpos rocosos helados en el borde exterior del sistema solar. Son en realidad vestigios fosilizados de la formación del sistema solar. Los objetos más cercanos al Sol han sufrido drásticas transformaciones a causa de la radiación solar. Pero lejos de él, en las regiones profundamente oscuras del sistema solar, lo que vemos es más o menos igual que hace millones de años. El descubrimiento del cinturón de Kuiper en la década de los 90 cambió del todo la idea que teníamos de nuestro sistema solar hasta ese momento. En 2006, la Unión Astronómica Internacional consideró que Plutón era un planeta enano helado y no pertenecía al grupo de los demás planetas de nuestro sistema solar. Ahora también está en pleno debate sobre si los grandes objetos del cinturón de Kuiper recién descubiertos, como Eris o Sedna, que están mucho más lejos que Plutón, deberían llamarse planetas. Estos objetos del cinturón de Kuiper son muy heterogéneos. Aquí están representados con sus satélites, con sus verdaderos colores. Son superficies en apariencia muy distintas, con una composición muy diferente en muchos casos y con distinto número de satélites. ¿Quién iba a imaginar que el sistema solar tendría este aspecto cuando íbamos a la escuela? Es sin duda un cambio de paradigmas en la ciencia planetaria. Y lo que Nuevos Horizontes está haciendo es volar hacia el mayor y más brillante, el primero en ser descubierto, y que sepamos, el más rico y complejo de todos estos planetas enanos localizados en el cinturón de Kuiper, el sistema de Plutón. Pero ¿qué apariencia tiene Plutón? ¿A qué otro planeta se parece? ¿Qué es lo que sabemos? Bien, sabemos que Plutón sorprendentemente está compuesto principalmente de roca. Es un planeta rocoso con un 70% de masa rocosa. La fuga de gases de su atmósfera es fascinante. Plutón es un mundo de hielo único, con alternancia de zonas muy brillantes y muy oscuras. La superficie de Plutón presenta más contrastes que ningún otro planeta del sistema solar exterior. Tiene una gravedad muy baja en su superficie, alrededor del 6% de la del planeta Tierra, lo que significa que una persona de 70 kilos allí solo pesaría 4 kilos 200 gramos. Para poner este dato en contexto, aclaremos que esa persona pesaría el doble en nuestra Luna que en Plutón.
Plutón es un lugar extremadamente frío. Se calcula que la temperatura en su superficie es de menos 233 grados centígrados, con enormes variaciones entre unos puntos y otros, por lo que es prácticamente inhabitable. Ante estos datos, de inmediato nos asalta una duda. ¿Será posible encontrar alguna forma de vida en Plutón, aunque sea microscópica? Las probabilidades son remotas, porque esa temperatura de menos 233 grados centígrados hace prácticamente descartable toda posibilidad de vida. Pero en el año 2010, el telescopio espacial Hubble hizo un asombroso descubrimiento. Las imágenes del Hubble revelaron unas manchas de color de melaza en la superficie de Plutón. Basándose en un análisis más detenido, los científicos dijeron que las manchas más oscuras podían representar partes del suelo cubiertas de un alquitrán de compuestos orgánicos primordiales, mientras que las zonas claras estaban relacionadas con áreas cubiertas de monóxido de carbono helado. ¿Existe alguna posibilidad de que haya vida en este material orgánico primordial? Por debajo de menos 233 grados centígrados es prácticamente imposible que surja alguna forma de vida. Entonces, ¿cómo se explicarían estas manchas? La luz del Sol alcanza el metano y lo descompone en sus componentes químicos, hidrocarburos. A lo largo de millones de años, este proceso ha generado una sustancia aceitosa o alquitranada de color marrón rojizo que se adhiere al terreno. Estas zonas más oscuras se van extendiendo a medida que absorben más luz del Sol y producen más sublimación del hielo. Pero eso es solo una hipótesis. La sonda Nuevos Horizontes podría resolver el misterio. Cuando era niño tuvimos el privilegio de ver la primera sonda sobrevolando Marte y posándose en él. Después vinieron las primeras misiones a Júpiter, a Saturno, a Urano y a Neptuno, y fueron fascinantes. Fueron algo increíble en términos de riquezas de la naturaleza, pero todavía no ha habido nada así en mucho tiempo. 2015 es el año. La sonda Nuevos Horizontes da un paso más allá en la odisea de la exploración espacial. Como ocurrió con otras naves espaciales no tripuladas, por ejemplo, las misiones de las sondas Voyager 1 y 2 o las misiones de las sondas Pioneer y Apollo, habrá un antes y un después en la carrera espacial, porque Nuevos Horizontes va a ser una misión precursora en muchos aspectos. Al ser la primera misión a Plutón, Nuevos Horizontes es también la primera misión a un planeta enano helado. Es la primera misión que se adentra en el enigmático cinturón de Kuiper y va a estudiar sus objetos. Aunque ha habido 4 naves espaciales que han llegado al sistema solar exterior, las sondas Pioneer 10 y 11 y Voyager 1 y 2 lo hicieron hace más de 20 años, y por tanto, sus dispositivos de análisis y comunicación eran mucho más rudimentarios que los que equipan la sonda Nuevos Horizontes. La Voyager 1 transportaba además algo muy especial, los sonidos de la Tierra. Un registro maestro de los sonidos y las imágenes que mejor representan la diversidad natural y cultural del planeta Tierra. Un mensaje que solo será revelado si hay civilizaciones tan avanzadas que sean capaces de viajar por el espacio interestelar y decodificarlo. Las probabilidades de que eso suceda son prácticamente nulas. Es como un mensaje en una botella en el océano cósmico. Nuevos Horizontes también porta una carga especial para rendir homenaje al descubridor de Plutón, Clive Tombaugh. En su interior lleva un pequeño recipiente con sus cenizas, fijado a la cubierta superior de la sonda espacial. Por tanto, de alguna manera, Clive Tombaugh viajará al planeta que descubrió hace más de 80 años. Estados Unidos ha encabezado las misiones de reconocimiento del sistema solar, proporcionando las primeras imágenes de todos los planetas tomadas de cerca por una sonda espacial. En 1973, la sonda Mariner 10 sobrevoló Mercurio. 11 años antes, la Mariner 2 había captado las primeras imágenes de Venus. En 1965, la Mariner 4 sobrevoló con éxito Marte por primera vez. En 1973, la Pioneer 10 hizo lo propio sobre Júpiter. En 1979, la Pioneer 11 fue la primera sonda que llegó a Saturno. La Voyager 2 visitó Urano en 1985 y Neptuno 4 años después, en 1989.
Va a ser emocionante de verdad, y es la primera vez en una generación desde que nuestros héroes de la sonda Voyager nos condujeron a un planeta nuevo para el primer vuelo de reconocimiento, que nuestros conocimientos pasarán de caber en una sola hoja a llenar un libro de texto. Pero ¿por qué decidieron los científicos de la NASA estudiar Plutón y no otro planeta? Hay muchas razones que hacen de Plutón un objetivo sumamente interesante. Plutón es una nueva clase de planeta. No es un planeta terrestre ni tampoco gaseoso, es un enano helado, común a las profundidades del sistema solar exterior. El de Plutón y Caronte es el único caso conocido de planeta binario en todo el sistema solar, con implicaciones para la transferencia atmosférica y para comprender mejor cómo se formó el sistema Tierra-Luna. Pero existe otra razón por la que la misión Nuevos Horizontes pasó a ser prioritaria para la NASA. Se nos agota el tiempo para estudiar Plutón. Actualmente Plutón se está alejando del Sol en esa prolongada órbita elíptica que dura 248 años. Es bastante probable que su atmósfera desaparezca al congelarse sobre la superficie, y si esperamos demasiado no quedará nada para su estudio. Así que hay que ir ahora o esperar a hacerlo dentro de 200 años. La nave es en realidad tan ancha como esta mesa. No tiene forma de mesa, claro, pero tiene más o menos la misma anchura. Comparada con la sonda Voyager, está mucho más monitorizada. Tiene la ventaja de usar tecnología de la década del año 2000. Su capacidad para realizar primeros reconocimientos, en términos de instrumentos a bordo, es muy superior a la de la década de 1970. Por tanto, es el equipo de instrumentos más sofisticado que se ha utilizado nunca en un primer vuelo de reconocimiento en la historia de la humanidad. Cámaras, espectrómetros e instrumentos de detección de polvo y plasma. La carga útil de equipo científico de Nuevos Horizontes se estableció bajo la dirección del Instituto de Investigación del Suroeste, con instrumentos aportados por el citado instituto, el Laboratorio de Física Aplicada de la Universidad Johns Hopkins, el Centro Goddard de Vuelos Espaciales de la NASA, la Universidad de Colorado, la Universidad de Stanford y la empresa Ball Aerospace Corporation. Luego está la monitorización de la carga útil formada por 7 instrumentos. Estos 7 instrumentos que recogen todas estas clases diferentes de datos a bordo de Nuevos Horizontes, todos juntos, pesan menos que la cámara instalada en la sonda Cassini que orbita alrededor de Saturno. Y cuando están todos en funcionamiento con los microprocesadores de vuelo, gastan menos de la mitad de la energía que consume una bombilla de 60 vatios. Dada la inmensidad de las distancias espaciales, cabría pensar que la llegada de los datos recogidos por la sonda a la Tierra tardará mucho. Nada más lejos de la realidad, porque la señal de transmisión de radio viaja a la velocidad de la luz. Cuando la misión llegó a Júpiter en febrero de 2007, el tiempo de transmisión unidireccional por radio a la velocidad de la luz desde Júpiter hasta la Tierra fue solamente de 45 minutos. Y cuando llegue a Plutón en julio de 2015, el tiempo de transmisión será solo de 4 horas y 25 minutos, a pesar de que estará a casi 5.000 millones de kilómetros de distancia de la Tierra. Por eso el viaje de Nuevos Horizontes se ha diseñado a la perfección. Una travesía tan compleja conlleva una planificación milimétrica perfecta durante meses por parte de un amplio equipo de científicos. En una misión tan importante no cabe cometer ningún fallo, porque el menor error podría ser tener fatales consecuencias y echar por tierra el trabajo de varios años. La aventura está a punto de empezar. Se encienden los propulsores. Por fin despega la sonda espacial Nuevos Horizontes de la NASA después de una década en su aventura espacial para visitar el planeta Plutón y viajar más allá. Ya han pasado 15 segundos. Todo sigue aparentemente bien a medida que la cápsula se aleja en su ascenso de la costa oriental. La sólida cápsula avanza firmemente sujeta a los propulsores y se dispone a lanzar la sonda espacial Nuevos Horizontes rumbo a los confines de nuestro sistema solar. Con una velocidad casi 100 veces superior a la de un avión de pasajeros en todo su viaje, Nuevos Horizontes fue la sonda espacial más rápida de la historia en salir de la Tierra.
Nuevos Horizontes atravesó la órbita de la Luna en solo 9 horas. Los astronautas del Apolo tardaron 3 días en conseguirlo. El 7 de abril de 2006, solo 3 meses después, rebasó la órbita de Marte. Pasados solo unos meses, atravesó el cinturón de asteroides rocosos que orbitan alrededor del Sol entre las órbitas de Marte y Júpiter. Ninguna sonda espacial había conseguido antes llegar tan rápido a la órbita de Marte o al cinturón de asteroides. Nuevos Horizontes estaba empezando a hacer historia. Hasta entonces, la misión estaba siendo un gran éxito, pero estaban entrando en una fase crítica, la aproximación a Júpiter, su primer objetivo. Ninguna sonda espacial ha llegado nunca tan rápido a Júpiter. Galileo y Cassini, las 2 misiones de la NASA enviadas más recientemente a Júpiter, tardaron 6 y 4 años respectivamente en alcanzar el planeta gigante, mientras que Nuevos Horizontes lo alcanzó en solo 13 meses. Sin embargo, Júpiter, a casi 800 millones de kilómetros de la Tierra, es solo una pequeña parte de la distancia a Plutón. Con sus 4 satélites gigantes y una docena de satélites más pequeños, se diría que Júpiter tiene su modesto sistema solar particular. Su masa es superior a la de todos los demás planetas juntos, es el gigante de nuestro sistema solar. Todo es enorme en Júpiter. La Gran Mancha Roja de Júpiter, un vórtice anticiclónico que triplica el tamaño de nuestro planeta, viene formándose desde hace siglos. Aún quedan muchos misterios por resolver en este planeta gigante, pero la razón principal de la aproximación a Júpiter no era resolver alguna de sus múltiples incertidumbres, sino otra más prosaica. Júpiter era un punto estratégico en el viaje, porque aceleraba la velocidad de Nuevos Horizontes muchos kilómetros por hora, permitiéndole llegar a Plutón en un tiempo récord. ¿Cómo? La respuesta está en la asistencia gravitacional. La sonda Nuevos Horizontes se lanzó en picado al pozo gravitatorio de Júpiter y salió propulsada a mayor velocidad que la que llevaba al entrar. Esta pérdida insignificante para Júpiter equivale a un gran impulso para Nuevos Horizontes. Nuevos Horizontes recibió asistencia gravitacional de Júpiter el 28 de febrero de 2007, cuando estaba a 2,2 millones de kilómetros del planeta. Sobrevolar el planeta gigante incrementó la velocidad de Nuevos Horizontes en 4 kilómetros por segundo, lo que equivale a un incremento de 15.000 kilómetros por hora. Tras esa maniobra, la velocidad final de la sonda era de 23 kilómetros por segundo, velocidad suficiente para hacer el recorrido hasta Nueva York desde Tokio en menos de 8 minutos. Ese extraordinario impulso de velocidad redujo en 3 años su viaje a Plutón. A pesar de que la asistencia gravitacional era el objetivo principal para sobrevolar Júpiter, Nuevos Horizontes ayudó a resolver algunos de sus misterios. El conocimiento sobre el planeta se benefició del hecho de que los instrumentos de Nuevos Horizontes se construyeron empleando la última tecnología, especialmente en lo referente a cámaras, lo que supuso un avance notable respecto a las cámaras de Galileo, que eran versiones evolucionadas de las cámaras de la Voyager. El tiempo atmosférico en Júpiter estaba entre los primeros elementos de la lista, usando los instrumentos de Nuevos Horizontes para explorar la atmósfera de Júpiter y obtener datos sobre la estructura y composición de las nubes. Vieron nubes de amoníaco que emanaban de la atmósfera inferior y rayos inducidos por calor en las regiones polares, que fueron las primeras luminiscencias polares observadas más allá de la Tierra. Con un amplio rango de iluminaciones y ángulos visuales, Nuevos Horizontes captó asimismo las imágenes más nítidas que se han tomado nunca del difuso sistema de anillos de Júpiter. En ellas, los científicos detectaron cúmulos de residuos que podían indicar un impacto reciente en el interior de los anillos o tal vez algún fenómeno más exótico. Las películas realizadas a partir de las imágenes de Nuevos Horizontes ofrecen además una visión sin precedentes de la dinámica de los anillos, donde los diminutos satélites interiores Metis y Adrastea pastorean los materiales que rodean los anillos. Los satélites mayores estaban en posición de desventaja. El propósito de la maniobra de asistencia gravitacional era que la sonda espacial recorriera millones de kilómetros desde cualquiera de los satélites galileanos. Las investigaciones de la misión sobre los 4 satélites principales de Júpiter se centraron en Io, el más cercano al planeta, y cuyos volcanes están activos y arrojan toneladas de material a la magnetosfera jupiteriana. En Júpiter tenemos nuestro primer volcán, donde encontramos su satélite, Io, del tamaño de nuestra Luna, con una actividad volcánica 10 veces superior a la de la Tierra y volcanes activos en erupción en su superficie.
Nuevos Horizontes divisó 11 columnas eruptivas de diferentes tamaños en Io, 3 de las cuales eran avistadas por primera vez. Y especialmente una, la espectacular erupción de 300 kilómetros de altura del volcán Bashtar, que brindó una ocasión sin precedentes para determinar la estructura y el movimiento de la columna eruptiva al condensarse a gran altitud y volver a caer sobre la superficie del satélite. Nuevos Horizontes también surcó la abismal magnetosfera de Júpiter, que es la zona que rodea el planeta donde la fuerza del campo magnético basta para desacelerar e incluso repeler las partículas cargadas del viento solar que se mueven a gran velocidad. La parte de la magnetosfera de Júpiter que mira hacia el Sol sufre la arremetida de las partículas que arrastra el viento solar, pero la parte contraria, la magnetocola, se dilata como la cola de un cometa. Nuevos Horizontes recorrió más de 150 millones de kilómetros descendiendo por la magnetocola. En su interior rebasó a toda velocidad los cúmulos de plasma que avanzaban con relativa lentitud. Los científicos piensan que las burbujas se forman a partir del material eyectado por su satélite Io, que es el cuerpo con mayor actividad volcánica de todo el sistema solar. Tras abandonar Júpiter, Nuevos Horizontes se sumió en un largo periodo de hibernación que duró desde febrero de 2007 hasta enero de 2015. Es lo que se ha llamado el crucero interplanetario. Gracias a la tecnología desarrollada para poner en hibernación la sonda espacial, la mayor parte del tiempo la sonda espacial está durmiendo, lo que supone un gran ahorro en términos de desgaste de materiales en las cajas electrónicas. Cuando lleguemos a Plutón, después de 9 años y medio, el desgaste típico de las cajas electrónicas de la sonda espacial será de menos de 3 años, porque el resto del tiempo habrán estado en reposo. Nuevos Horizontes atravesó la órbita de Saturno el 8 de junio de 2008 y la órbita de Urano el 18 de marzo de 2011. Pero ese mismo año surgió un problema completamente inesperado que hizo peligrar el éxito de la misión. En 2011, el telescopio espacial Hubble descubrió el cuarto satélite de Plutón, Cerbero. Solo un año después, en 2012, confirmó la existencia de un quinto satélite, Estigia. Estos nuevos satélites se convirtieron en un peligro potencial para el éxito de Nuevos Horizontes. El equipo planificador de la misión empezó a considerar la posibilidad de que la sonda se topara con polvo y residuos no detectados que hubieran quedado de colisiones anteriores con los satélites. Había que calcularlo todo con mucha precisión. Un estudio reveló que la posibilidad de una colisión catastrófica con residuos o polvo era inferior al 0,3% si la sonda mantenía la trayectoria actual. Si el peligro aumentara, Nuevos Horizontes aplicaría uno de los 2 posibles planes de contingencia que reciben el nombre de refugio seguro por otras trayectorias. La sonda podría mantener su trayectoria actual con la antena de cara a las partículas que lleguen para que los sistemas vitales más importantes estén protegidos. O podría posicionar su antena y hacer una rectificación del rumbo que solo supondría 3.000 kilómetros desde la superficie de Plutón, donde está previsto que la fricción atmosférica limpiaría el espacio circundante de posibles residuos. El 24 de agosto de 2014, la sonda espacial Nuevos Horizontes atravesó la órbita de Neptuno. Pero ese mismo día, 25 años antes, tuvo lugar un acontecimiento en Neptuno que pasó a la historia. Ese día preciso, hace 25 años, la sonda Voyager 2 pasó volando junto a Neptuno. Hizo observaciones fabulosas de un mundo absolutamente nuevo. Una vez rebasada la órbita de Neptuno, el crucero interplanetario de Nuevos Horizontes tocó a su fin. La misión entraba en su momento decisivo, el encuentro con Plutón. Han pasado más de 9 años desde que tuvo lugar su lanzamiento desde la Tierra.
ha recorrido la distancia abismal de más de 4.900 millones de kilómetros, una distancia difícil de concebir por la mente humana. El gran momento ha llegado. Nuevos Horizontes se acerca a su objetivo principal, Plutón y su satélite gigante, Caronte. La odisea del espacio está a punto de llegar a su punto culminante. Es un momento histórico, equivalente a la llegada del ser humano a la Luna, la entrada de la sonda Voyager en el espacio interestelar o cuando el robot Philae se posó sobre el cometa. Las primeras imágenes de Plutón desde Nuevos Horizontes fueron tomadas del 21 al 24 de septiembre de 2006 durante unas pruebas de la cámara LORRI. Las imágenes, tomadas desde unos 4.000 millones de kilómetros de distancia, confirmaron la capacidad de la sonda espacial para localizar objetivos distantes, algo imprescindible para poder maniobrar hacia Plutón y otros objetos del cinturón de Kuiper. Márquenlo en su calendario, será el mejor día del mes, el martes 14 de julio de 2015, aunque el encuentro comenzará realmente en enero. Y de enero a mayo estaremos sobrevolando todo el tiempo el sistema de Plutón, haciendo mediciones medioambientales de la heliosfera, los plasmas de polvo presentes por donde orbita Plutón, y luego a partir de mayo veremos la resolución del Hubble e irá mejorando semana a semana hasta que nos adentremos en el sistema de satélites a medio camino entre Plutón y su principal satélite interior, Caronte, con un diámetro equivalente a la extensión de Texas, lo atravesemos de una parte a otra y salgamos por el otro extremo. Echaremos la vista atrás para estudiar la atmósfera y las ocultaciones solares y estelares. El equipo de Nuevos Horizontes dedicará las próximas semanas a revisar la sonda espacial para cerciorarse de que sus sistemas e instrumentos científicos funcionan correctamente. También seguirán creando y comprobando las secuencias de comandos informáticos que servirán a Nuevos Horizontes para orientar su vuelo y misión de reconocimiento sobre el sistema de Plutón. El ansiado encuentro con Plutón tendrá lugar el 14 de julio de 2015. Plutón estará a más de 4.900 millones de kilómetros de la Tierra, 32 veces la distancia entre nuestro planeta y el Sol. La parte más ajetreada del vuelo sobre Plutón-Caronte durará un día completo de la Tierra, desde unas 12 horas antes de la mayor aproximación hasta unas 12 horas después. La distancia prevista de mayor aproximación a Plutón es de unos 10.000 kilómetros, o menos si el equipo científico lo desea. El tiempo necesario para que una señal de radio llegue a Nuevos Horizontes desde la Tierra a esa distancia es de 4 horas y 25 minutos. Los tiempos deben medirse con mucha precisión. El equipo debe transmitir las señales utilizadas para explorar la atmósfera 4 horas y 25 minutos antes de la hora prevista de ocultación de la Tierra. La secuencia completa del encuentro estará coreografiada al milímetro y preprogramada con precisión en los sistemas informáticos redundantes de vuelo de Nuevos Horizontes. Cuando fuimos seleccionados para esta misión solo estaban los solitarios Plutón y Caronte. Luego en 2005 tuvimos la suerte de disponer del Hubble un tiempo para buscar más satélites, y en una sola tarde encontró 2, llamados Hydra y Nix. Más tarde, en 2011 y 2012, el Hubble descubrió más satélites, ahora llamados Estigia y Cerbero, y aún podía haber más. Hemos examinado los conjuntos de datos del Hubble con toda la exhaustividad que hemos podido, con equipos de expertos independientes, y no hemos encontrado ningún satélite más. Sin embargo, en la aproximación, nuestros generadores de imágenes bien podrían superar lo que el Hubble es capaz de hacer desde casi 5.000 millones de kilómetros de distancia, y buscaremos con ahínco esos satélites, no solo por su valor científico, sino también para asegurarnos de que no tomamos una ruta arriesgada. Pero puede haber riesgos en los residuos que se desprenden de los satélites. Así que, como todo buen equipo de una misión espacial que se precie, hemos hecho planes de seguridad. Calculamos que las probabilidades de que tengamos que usarlos son inferiores al 1%, pero esos planes ya están operativos para que estemos preparados para esa parte del encuentro. Y cuando hagamos la aproximación a partir de abril, buscaremos exhaustivamente satélites pequeños que pueden orbitar cerca o lejos de Plutón. De hecho, los operadores de la misión no tendrán contacto permanente con Nuevos Horizontes durante el vuelo de reconocimiento, ya que la sonda espacial estará girando en varias direcciones para recoger datos sobre Plutón y sus satélites. Durante la media hora en que la sonda estará más cerca de Plutón y Caronte, tomará primeros planos con longitudes de onda visibles y próximas a las infrarrojas. Las mejores imágenes de Plutón
describirán características de la superficie con un detalle de hasta 25 metros. Incluso después de que la sonda espacial rebase Plutón y Caronte, su trabajo no habrá terminado. Explorar la cara, en su mayor parte oscura, de Plutón o Caronte es la mejor manera de detectar la bruma en la atmósfera, localizar anillos y determinar si sus superficies son lisas o accidentadas. Además, la sonda surcará las sombras proyectadas por Plutón y Caronte y observará la puesta de la Tierra y el Sol y después la salida a través de la atmósfera de Plutón. Estas mediciones revelarán la composición, la estructura y el perfil térmico de la atmósfera de Plutón con exquisito detalle. Pero Nuevos Horizontes también lleva consigo algunas herramientas innovadoras, como los instrumentos de mapeo de temperatura y composición, o un detector de polvo para recoger diminutas partículas de residuo cerca de Plutón. La tecnología de estos avanzados instrumentos no estaba disponible cuando se lanzaron las sondas Mariner y Voyager. Vamos a mapear todos los satélites, el propio Plutón incluso. Van a poder verlo en color. Vamos a obtener 1 millón de registros que nos indicarán la composición de la superficie. Conoceremos la composición de la atmósfera. Vamos a medir su índice de fugas. Vamos a determinar estructuras con altitud. Buscaremos géiseres, nuevos satélites, anillos y haremos mucho más. Nuevos Horizontes se aproximará a Plutón desde el hemisferio sur del planeta para que el encuentro se produzca en julio de 2015. El hemisferio sur estará iluminado por el Sol y el casquete septentrional estará en penumbra. La sonda vuela hacia Plutón con un ángulo de fase solar de 15 grados, unas condiciones de iluminación excelentes para la teleobservación. Si sobrevoláramos la Tierra a la misma altitud que estamos sobrevolando Plutón y miráramos hacia abajo con una cámara de gran distancia focal, no sobre Plutón, sino sobre la Tierra, obtendríamos algo parecido a esta imagen. Esto es la ciudad de Nueva York por dentro. Es una lástima no verla un poco más ampliada, pero si se fijan y están familiarizados con la ciudad de Nueva York, pueden ver Brooklyn, Manhattan, el río Hudson a lo largo de un costado de Manhattan y el East River al otro lado. Se puede ver la franja verde, que es Central Park, y si se fijan bien, hasta pueden contar los estanques de Central Park. Pueden llegar a ver los embarcaderos a lo largo del Hudson. Pueden ver las avenidas principales que atraviesan Manhattan y las formas de los edificios más grandes, como el Museo de Historia Natural de Nueva York. Es el nivel de detalle que conseguiremos con las imágenes de máxima resolución del sistema de Plutón. 700 metros por píxel, tanto de Plutón como de su satélite Caronte. Lo veremos con ese nivel de detalle, y debo decirles que en toda la historia de los primeros vuelos de reconocimiento, nunca habíamos tenido la capacidad de generar imágenes con tanta resolución. Estamos convencidos de que esta misión nos descubrirá nuevos horizontes en una región remota y todavía desconocida, el sistema solar exterior. Miles de nuevos mundos aguardan nuestro descubrimiento, y Nuevos Horizontes los acercará un poco más a nosotros. Tras sobrevolar Plutón, Nuevos Horizontes se adentrará en una zona completamente desconocida de nuestro sistema solar. La tercera zona, también llamada Cinturón de Kuiper, del que Plutón es solo el principio. El Cinturón de Kuiper está formado por decenas de miles de cuerpos rocosos helados en el borde exterior del sistema solar. Son en realidad vestigios fosilizados de la formación del sistema solar. El primer objeto del Cinturón de Kuiper fue descubierto en 1992, cuando David Jewitt y Jane Lu localizaron un objeto de 100 kilómetros de extensión en una órbita casi circular mucho más allá de Plutón. Los astrónomos descubrieron 4 objetos más en 1993 y 10 más al año siguiente. En la actualidad se conocen más de 1000 objetos del Cinturón de Kuiper. Cabe la posibilidad de que la misión de Nuevos Horizontes se amplíe. De hecho, ese decenio de vigilancia realmente justifica la misión que estamos llevando a cabo, la misión del Cinturón de Kuiper-Plutón, lo que indica la importancia de sobrevolar Plutón y continuar más allá para explorar los objetos del Cinturón de Kuiper. Pero para explorarlos, primero tenemos que encontrarlos. Son muy difusos, están muy alejados. Son objetos mucho más pequeños que Plutón y mucho más primitivos en cuanto a composición química y apariencia. Son objetos del tamaño de condados, no del tamaño de planetas. Son muy difusos y hemos utilizado los telescopios terrestres más grandes del mundo a lo largo de unos 4 años. Y aunque hemos descubierto objetos del Cinturón de Kuiper, en esa región del espacio ninguno está a nuestro alcance.
Con cualquier objeto del cinturón de Kuiper, Nuevos Horizontes seguiría un calendario científico parecido al encuentro de Plutón-Caronte. Los estudios incluirían mapeo de superficie, de composición de superficie, de temperaturas de superficie, detección de algún tipo de atmósfera y estudios sobre cualquier satélite que orbite en torno a los objetos del cinturón de Kuiper estudiados. Propusimos el telescopio espacial Hubble, que tiene mayor capacidad para esta clase de búsqueda en un tiempo recompensado en junio. Y la búsqueda básica ya se ha completado. El Hubble ha hecho un trabajo espectacular y nos ha brindado cientos de imágenes de ese par del cielo, a partir de las cuales hemos encontrado algunos candidatos. Pero no sabemos si alguno estará a nuestro alcance en cuanto a combustible y aún habrá que esperar unos meses, porque tendremos que rastrearlos a medida que vayan recorriendo sus órbitas para determinar con precisión por dónde transitan y cómo lo hacen en comparación con la órbita trazada por Plutón, para poder establecer el cambio de velocidad que debemos aplicar y compararlo con nuestra capacidad de suministro de combustible. 2 semanas después de la aproximación máxima al sistema Plutón-Caronte, el equipo programará la sonda Nuevos Horizontes para que active sus propulsores y ponga rumbo al primer objeto destino del cinturón de Kuiper, y estudiará la manera de alcanzarlo en el plazo de 2 o 3 años. Desde allí, la sonda espacial seguirá su viaje más allá del cinturón de Kuiper hacia el espacio interestelar. Nuevos Horizontes escapará a la gravedad del Sol y se perderá en el espacio interestelar. La sonda ya nunca regresará a nuestro sistema solar. Continuará su viaje hacia el espacio interestelar y mucho más allá. Nuevos Horizontes no será la primera misión en alcanzar los confines de nuestro sistema solar. En 1990 ya lo hizo la sonda Voyager. Fue el primer objeto fabricado por el ser humano que viajaba al sistema solar exterior. Una vez que la Voyager 1 hubo completado su misión principal y empezaba a salir del sistema solar, recibió instrucciones de la NASA de girar la cámara y tomar una fotografía de la Tierra desde una distancia espacial enorme, a petición del astrónomo y escritor Carl Sagan. A continuación, la cámara se apagó para ahorrar energía destinada a la misión interestelar que estaba a punto de comenzar. La sonda Voyager 1 realizó una serie de fotografías, la típica serie de imágenes de varios planetas del sistema solar a modo de retrato familiar. Pero hubo una foto en concreto que hizo historia, esta. En ella, el tamaño de la Tierra es inferior a un píxel. El planeta aparece como un punto diminuto en la inmensidad del espacio, entre haces de luz solar dispersada por la óptica de la cámara. Esta fotografía pasó a la historia con el título Un punto azul pálido. Esta fotografía de la Tierra se tomó desde una distancia récord de unos 6.000 millones de kilómetros, unas 40 veces la distancia de la Tierra al Sol. Lo más fascinante de ese punto azul pálido es que nos hace tomar conciencia de dónde estamos, de que es el único hogar que tenemos y de que no hay nada más en medio de la inmensidad del espacio. La exuberante vida que prospera en cualquier rincón de nuestro planeta resulta sumamente delicada desde esta perspectiva. Esta imagen, junto con otras de nuestro planeta tomadas desde el espacio exterior, han contribuido enormemente a crear una verdadera conciencia ecológica en el ser humano. Nuevos Horizontes podrá proporcionarnos fotografías como esta una vez que alcance el sistema solar exterior. Estas imágenes serán sin duda instantáneas, de una calidad y una resolución muy superiores a las tomadas por la Voyager 1, sonda no tripulada que despegó de la Tierra en 1977 con una tecnología mucho más rudimentaria que la de Nuevos Horizontes. No obstante, será difícil superar la belleza y el misterio de aquella primera fotografía de nuestro planeta, de nuestro hogar, tomada desde un lugar tan distante. Carl Sagan se quedó impresionado al ver la fotografía tomada por la sonda Voyager 1. He aquí lo que escribió al poco tiempo. Desde esta distante posición de ventaja, podría parecer que la Tierra no reviste gran interés,
pero para nosotros es diferente. Vuelvan a fijarse en ese punto. Es esto de aquí. Es nuestro hogar. Somos nosotros. Todas las personas a las que amamos, a las que conocemos y de las que hemos oído hablar alguna vez, todos los seres humanos que han existido, han vivido y viven su vida en él. La Tierra es el único mundo del que sabemos hasta ahora que alberga vida. Tal vez no haya mejor demostración del disparate y la vanidad del ser humano que esta imagen distante de nuestro pequeño mundo. Para mí, subraya la responsabilidad de ser más amables el uno con el otro. Y para preservar y cuidar ese punto azul pálido, el único hogar que hemos conocido.